¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos todas y todos a un nuevo directo de Pensar Plural, a un nuevo programa más bien de Los Silencios de Phantom también. Y como prometimos hace unas semanas, pues hoy vamos a hablar de el neo-noir, que es la continuación, como seguro que todos sabéis, de lo que sería el género más clásico del noir, ¿no? Que se corresponde un poco entre la década de los 30 y la década de los 60, más o menos. Y para hacerlo hoy nos acompañan dos de nuestros más fieles colaboradores, que son Daniel Gorostiza, que lo vemos ahí vestido para la ocasión, a mí no me dio tiempo, y David Caride, que también lo vemos así en un entorno un poco oscuro, también puesto para la ocasión. Así que muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Encantado. Un placer, amigos, como siempre. Y bueno, para empezar, pues podríamos hacer un pequeño repaso, ¿no?, de lo que sería el noir desde los años 30, muy por encima, porque ya lo hicimos en el anterior podcast sobre el noir en los años 50, y decir un poco, pues, que tiene esa gran influencia del expresionismo alemán. Como todos sabéis, una película de las que más influye en el noir es esta película del año 31, creo que es M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, y que se le llama así pues a estas películas de suspense, detectivescas y demás, con una ambientación muy oscura americana. Se pone este nombre en el año pues 46, me parece, por unos críticos franceses, entre los que destaca Nino Frank. Y luego, pues, ¿qué vemos en las películas? Pues lo que comentábamos siempre, ¿no? La figura de la femme fatale, que es esa persona, sobre todo en los 30, en los 40, en los 50, ya habíamos hablado de que eso cambia un poco. Eso, que es una mujer que a través de armas de seducción y de engaño y demás, pues es capaz de hacer que el hombre, que normalmente es protagonista en la película, que también es un antihéroe con una moral así un poco que va para un lado y para el otro, un poco ambivalente, pues hacer que haga lo que ella realmente quiere que él haga. Pues robar un millón de dólares o matar a alguien o escaparse con ella donde sea o lo que sea. Luego, pues tenemos esa utilización de las luces y las sombras en ese entorno de blanco y negro, ¿no? Y se usa mucho las líneas horizontales también. Luego entornos siempre muy oscuros, muy sucios también, con mucho humo, y casi siempre son urbanos, aunque a partir de los 50, como ya comentamos también, y si queréis añadir un ejemplo, podéis ir añadiéndolo sobre la marcha, así no estoy yo dando todo el sermón. Pues eso, que a partir de los 50 pues ya perfectamente vemos que los entornos se cambian un poco, ¿no? Incluso casi la procedencia, la nacionalidad de los personajes. Comentamos el anterior podcast sobre el noir, la película del 58 de Sed de Venganza, Sed de Mal, perdón, que es dirigida, no sé si es dirigida por Orson Welles y también protagonizada, sí. Es protagonista. Pues en esa vemos claramente que ya no es tanto el americano de bien o de mal el que hace de protagonista central, sino que tenemos, hombre, realmente el actor es americano, pero bueno, hace de mexicano. Pero ya no es un antihéroe, ya es otra cosa diferente. Un héroe típico del libro. Sí, esa era una de las cosas que dijimos en el podcast de cine negro de los años 50, que a diferencia de que también seguía habiendo antihéroes, pero que aparecía la figura del héroe, que esa en el de los años 30 y 40 no existía. En el de los 50 había como un poco más de esperanza y aparecía muchas veces la figura del héroe solitario. Sí, sí, efectivamente. Pues bueno, tenemos esas figuras, luego tenemos, pues obviamente el tema de, como ya comenté, del cinismo, el pesimismo, esa un poco la reacción que genera, ¿no? La época en la que se vive, la caída de la bolsa, todas las prohibiciones que hay, cómo están corrompidas las instituciones hasta arriba y cómo a través de estas películas, de algunas, pues se intenta un poco criticar o denunciar esto. Y luego el tema también de la inseguridad y la incerteza que genera, pues, acabar saliendo de una guerra y acabar de salir de la ruptura o la quiebra total de un sistema, que era, bueno, que al final este sistema, pues, es como se retroalimenta y como se mantiene, ¿no? A través de grandes crisis que duran, pues, 5 o 10 años o los que sea. Luego como que... Sí, sí, no te digo que no, pero que la forma de funcionar que tiene desde hace, yo qué sé, 150 años o los que sea, es a través de una gran crisis económica que tiene un impacto enorme, que hace que con un esfuerzo enorme la gente se acaba adaptando a unas circunstancias que cambian
y luego pues vuelven a venir esos tiempos entre comillas de bonanza. Obviamente acabará cayéndose, seguro, eso es innegable. Sí. Y pues bueno, poco más se podría decir sobre, así a modo de resumen sobre el noir, ¿no? Bueno, yo creo que es un concepto Ya casi básico, ¿no? Que no está claro si esto es un género o no lo es, ¿no? Incluso hay grandes figuras, ¿no? Como Paul Schrader, que es el guionista de Taxi Driver, entre otras grandes películas de noir, que considera que, bueno, que esto no merece ser... no merece la noción de género, por así decir. Es más un contexto, una forma de representar un escenario, ¿no? A través de la oscuridad, el juego de las sombras y tal. Un poco más escenografía que género en sí mismo, ¿no? Porque al final sí que es verdad que se tratan temas muy universales y sobre todo de cara al neo-noir, que ya hablaremos a posteriori, es algo lo que hay que enfatizar, yo creo. Sí, el neo-noir es todavía más preocupado creo que por la estética que el noir. Sí, yo diría que también por la fusión con otro tipo de géneros, ¿no? Se va mezclando ahí un poco de todo y tenemos cosas desde la ciencia ficción hasta casi el cine de vanguardia, ¿no? Alphaville de Godard, por ejemplo, pero bueno. Sí, eso es ciencia ficción casi, es muy parecida a 1984, por ejemplo. Tiene un toque más psicológico que la hace más meramente noir. Y luego películas de Godard como es esta A Bout de Soufflé y Banda Aparte, pues Sin Aliento creo que es A Bout de Soufflé. Son ya noir, pero parecen películas de variedades, ¿no? O sea... Sí, es que Igual que Alphaville, porque Alphaville realmente se acoge como los personajes más míticos, o como una serie de personajes míticos de la cultura, sobre todo de la cultura americana, y los mete dentro de una batidora, ¿no? Y hace ahí una cosa un poco extravagante, ¿no? Al puro estilo Godard. Dios lo tenga en su gloria. eso no fue hace Sí. Buenos días. Es el James Bond de Francia que decía Daniel, ¿no? Me has comentado una anécdota sobre ese personaje. Sí, porque tiene como 10 películas, pero que al parecer las otras 9 son películas neo-noir normales y corrientes, y esta es la que dijeron, pues vamos a mandarlo al espacio a ver qué pasa. Y se lió. La película está bastante chula, a mí me gustó, pero he de reconocer que tiene escenas muy bizarras. O sea, yo todavía estoy procesando la escena esa en la que los ejecutan enfrente de una piscina y cuando caen las nadadoras estas artísticas los recogen, pero es que de vez en cuando, entre ejecutado y ejecutado, alguna de ellas hace una pirueta, que es en plan de... Hostia, sí. Sí, esa escena es muy rara, ¿no? Y incluso hay un momento en el que un personaje allí suelta un discurso y hay una característica curiosa del neo-noir. Bueno, curiosa, ya no es tan curiosa, porque en el noir ya se toca, sobre todo cuando hablábamos de que, aunque el noir sea un cine crítico con el tema de la moral y de las apariencias y tal, sí que es cierto que hay ciertas películas consideradas noir y grandes clásicos del cine noir, pues que tienen un elemento muy claro, marcado, ya no psicológico, ya no tan intimista, como decíamos muchas veces de muchas películas, sino que es un elemento más sociológico, que hacen como una crítica social y cultural incluso. Por ejemplo, se me ocurre la película de Alphaville, que acabáis de hablar de ella, lo que hace es una crítica completa a los grandes regímenes y al pensamiento logicista, ¿no? Que quiere extirpar completamente los sentimientos, quiere extirpar completamente la libertad de pensamiento, la expresividad del arte y todo esto, y lo único que quiere es crear a individuos que sigan el pensamiento lógico, que sigan el razonamiento lógico, para que lleguen al bien supremo, ¿no? O al bien general, que es el que dicta la máquina, que es el Alfa 60, que por otra parte se parece un poco me recuerda un poco a la inteligencia artificial de Matrix, esta película. No sé si a vosotros también. Mucho más rudimentaria, porque obviamente esta película posiblemente fuese de bajo presupuesto y es del año 65. Entonces, claro, las diferencias pues hay que tenerlas en cuenta también. Y a 1984, no sé si a vosotros también se os parece un poco a estas... Tienen un aire a todos esa literatura, sí. Y más características, el tema, por ejemplo, de que en el neo-noir se denuncia también el tema sociológico con respecto mucho a la guerra también, porque se produce bueno, empieza la Guerra Fría
Y no sé si en los 60 ya hay alguna... empieza la guerra de Vietnam o algo así. No sé exactamente en qué año empieza. Ya había habido la guerra de Corea, Sí, que es la que el resultado de esa guerra es que hay ahora dos Coreas, la eh, soviética o X y la Corea del Sur, que es realmente la perdieron porque no consiguieron echar a los comunistas de allí y al final pues se quedó en lo que se quedó. O sea que esa guerra de la que no se habla mucho, pues todavía la guerra del Vietnam creo que no, que esa es a finales de los 60. Pero afectó porque murió mucha gente. O sea, yo me acuerdo en el Reino Unido la típica estatua que tienen del soldado que pone a los caídos por la Primera Guerra Mundial, Dios honre sus almas, a los de la Segunda, Dios también, no sé qué, a los caídos de la Guerra de Corea, punto. Como diciendo, bueno, y ya que estos no... Ostras, dejó su impronta ahí. Sí, sí. claro, obviamente, ¿no? Y por ejemplo, cuando ya hablemos del noir a partir de los 70, pues tenemos que hablar, obviamente, de Taxi Driver, que Travis es el nombre, ¿no? Del protagonista, o Sí, Travis. Travis Bickle. Pues él es un veterano de guerra, ¿no? Que acaba de volver de la guerra de Vietnam, si mal no recuerdo. Sí, sí. Es Y, un poco el rollo este, sí. y es un poco también, en esa película se ve muy bien, en Taxi Driver, que ya hablaremos de ella, que tiene muchísimo de lo que hablar, ese sentimiento también que denuncia un poco el neo-noir de soledad, de esa persona que vuelve de una situación en la que, entre comillas, lo dejan como un héroe, vuelve, le dan la medalla y realmente su vida sigue siendo una bazofia. Aparte de eso, tiene un montón de secuelas por la guerra. Está... Un poco como... Guardando las distancias también, pero es un poco un tío que le ha afectado demasiado todo lo que vio y cuando volvió ya, pues después de estar tanto tiempo ahí ya no sabía cómo pasarse el juego, como quien dice. Así que bueno. Sí, sí. También en la película, aunque no es de 1960, no, y estamos hablando del 61 al 70, pero de Los canallas duermen en paz de Akira Kurosawa, que, Tremenda. que por cierto es fantástica, es Hamlet, pero pasada al cine negro actual, donde ellos se esconden, era un sitio que había sido bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, hace, pues si estaban en los 60, pues hace 15 años a lo mejor, o más, y eran unos escombros ahí, que había ahí un subterráneo y tal, o sea que todavía se ven incluso secuelas en algunos sitios de la Segunda Guerra Mundial y de hecho los personajes, Toshiro Mifune y otros de los personajes hablan de cuando estaban en la guerra y tal y cual, o sea que aunque la guerra de la Segunda Guerra Mundial haya sido hace 15 años, claro, hay gente que vino de esa guerra y que han pasado 15 años y con lo que tú decías, como un héroe y ahora está pues comiéndose un marrón grandísimo porque no encuentra nada. Claro, y luego tenemos el tema también de la... ¿Cómo se dice? De la peligro del desastre nuclear también, que está un poco presente en ese descontento, porque yo creo que el cine neo-noir vuelve un poco a lo que era el noir original, en el sentido del mensaje que dan las películas, ¿no? Porque suelen ser bastante fatalistas. Por ejemplo, In Cold Blood, que es una película del 67 que se basa en una novela de Truman Capote, que a mí me gustó, la verdad que me gustó bastante. Sale, bueno, el productor y director es Richard Brooks y actores como Robert Blake, Scott Wilson y John Forsythe, que es el que más renombre tiene. Y realmente la película sí que es me parece, es un neo-noir, pero como lo hacen en blanco y negro, yo creo que quieren buscar un poco también la estética más del noir. No llega a tener la estética del neo-noir, que hay una característica muy importante que se nos está olvidando, que es el color, que son películas en color, y eso le da una diferencia en el enfoque. Yo añadiría también los neones, ¿no? Siempre que hablamos de... Sí, pero ese ya nos dicen que es otro género diferente, el neón noir. Neon Noir. Claro, y ahí... Bueno, eso es una variante, ¿no? Pues yo creo que viene un poco de lo mismo. Sí, claro, no, al final pues uno, por ejemplo,
Blade Runner, ¿no? ¿Es un Sí. neo-noir o un neo-noir? O las dos cosas. Only God Forgives de Nicolas Winding Refn, el director de Drive. Básicamente juega con los colores, o de Neon Demon, que es así una mezcla entre noir y guiallo, cine neo-noir y guiallo. O sea, quiero decir, llegados hasta cierto punto, dentro de lo que es la posmodernidad, yo creo que la clave es que se van mezclando los géneros hasta dar con algo completamente diferente, ¿no? Es como una síntesis de todo lo que vimos antes. Se vuelve al Sí. pasado, pero el pasado no regresa de la misma forma. O sea, se mezcla con otras cosas. Hay hijos ilegítimos, también podríamos decir, ¿no? De todo lo que... Claro. todas las manifestaciones artísticas del pasado. Claro, es que el neo-noir, por lo que tengo entendido también, es un género... Bueno, si se puede decir género, yo voy a decir género, pero bueno, hay interpretaciones 400.000. Pero es un estilo de hacer cine, voy a decir, un estilo de hacer cine que mezcla muchísimas más cosas que el noir. También hay muchas más cosas que mezclar, porque el noir al final, pues empieza en los años 30, 40, la historia del cine era mucho más corta, había muchas menos obras, por lo tanto había mucho menos lugares donde sacar ideas. Pero ahora ya a partir de los 60 pues tienes una cantidad de películas cuantiosa, ¿no? Bastantes tienes, entonces tienes pues ideas por todos los lados y puedes mezclar una y otra y demás. Pero sí que es un estilo de hacer cine que mezcla, o sea, por ejemplo, Alphaville lo que hace es mezclar el noir clásico, película un poco también de espionaje, de detectivesco, que como decía Daniel, es un James Bond tal cual en ciertos momentos, y lo mezcla con la distopía, con la ciencia ficción. Y seguro que bueno, con el tema también del cine de androides, no, pero de robots más bien, o de inteligencia artificial y demás. Y es lo que le pasa luego a Blade Runner también, sí. Y por ejemplo, yo que sé, banda aparte, no es un problema, digo, tiene la misma característica. O sea, la mitad de la película parece una comedia romántica de Woody Allen y a partir de la última mitad la película se convierte en un noir total. O sea, no tiene nada que ver con la primera mitad, se produce un cambio radical. Y luego la de A Bout de Soufflé, que es cuando debuta Godard en el 60, es una cosa bastante curiosa, porque es una película en la que el protagonista, que se acerca a una chica americana porque le interesa, porque va a pegar un golpe y robar y le interesa acercarse a esa persona, pues está constantemente viendo imágenes de Humphrey Bogart y cada vez que ve una imagen de Humphrey Bogart se pone así a tocarse la barba, así a peinarse un poco y a imitarlo, haciendo gestos así raros. Y es bastante curioso. Es como un cine autoconsciente, ¿no? Sí, yo creo que es el reflejo clave, o sea, la resonancia que hay con los mitos de antes, con los actores de Hollywood y todo eso, porque al final yo creo que la Nouvelle Vague y el cine francés, digamos que Cahiers de Cinema, que era la revista en la que estaban todas estas personas, pues lo que más les molaba era ese tipo de cine que se hacía en Estados Unidos. Y, joder, de hecho hay un libro muy mítico, ¿no? Entre Truffaut y Alfred Hitchcock, que es una conversación que se editó, una larga conversación que se editó luego en papel, que un poco refleja todo eso que estábamos diciendo, yo creo. Hitchcock por Truffaut o algo así, creo que se llama. Yo creo Sí, me que suena. neo-noir se da las dos vertientes, porque por un lado se me ocurren dos películas, una que sería en francés era Les Samurai, pero aquí se la tituló El silencio de un hombre, que Sí. parece, si le quitas el color, es la típica película clásica de cine negro de toda la vida. Y por el otro lado, una película que vi que me gustó mucho, japonesa, que se llama El vagabundo de Tokio, de Seiyun Suzuki, que Oh, esa es Seijun Suzuki, esa es buenísima, Dios. El final, de hecho, si mal no recuerdo, creo que es en una especie de salón, así, con unos colores muy vivos, ¿no? Con una paleta de colores espectacular. Buah, Seijun Suzuki tiene peliculones, o sea, a mí me encanta ese tío, Seijun Suzuki. Apuntaoslo, queridos oyentes. Buscad las películas de Seijun Suzuki. Perdón, Daniel, que te he interrumpido. no, no, se Te puedo la emoción. Sí. considera de hecho uno de los padres del cine de Yakuza, de gángsters japoneses, no porque él fuera el primero en hacerlo, sino porque le da nueva vida. Y la cosa es que esa película es
A mí me encantó. Parece un experimento, pero un experimento que te sale bien, porque las primeras escenas son así como en un blanco y negro falso y luego pasan al color, muy color. Y luego cuando estaba viendo esa película, vi un montón de cosas de Tarantino, antes de Tarantino claramente, ¿no? En plan de, esta escena parece de Los Odiosos 8, esto parece... O Kill Bill, sí, sí, sí. Sí. Y decías tú. Y como a Tarantino le gusta mucho el cine y en concreto también el cine japonés, pues digo, no me extraña que algunas cosas se haya inspirado, pero se veía eso como que el director quería hacer algo nuevo y no tenía miedo a experimentar y jugaba con los colores, jugaba con todo. O sea, Sí, eso... de hecho es que, joder, Seijun Suzuki incluso hay películas como Branded to Kill donde juega con el onirismo, ¿no? Y es un poco, siempre juega un poco dentro de lo que es el subgénero noir, en muchos aspectos, pero lo mezcla con un montón de cosas que son completamente diferentes, ¿no? De hecho, en Branded to Kill hay como una escena de boxeo donde casi es una representación surrealista, como si fuera un sueño, ¿no? Y sí, o sea, lo que realmente admiro de ese tío es que no tenía miedo a experimentar y hacer eh, algo diferente. Y considerando que por aquel entonces grababan en celuloide y que costaba más pasta que ahora hacer según qué cosas, es un tío que hay que recuperar, ¿no? Del olvido. Quien no lo conozca ya sabe lo que tiene que hacer. Seijun Suzuki. Sí, a ver, el tema de que el noir es ese estilo de hacer cine tan preocupado por la parte psicológica del individuo central de la película, pues eso también da muchísimo juego, ¿no? Porque tú puedes hacer ahí de todo, ¿no? Se acaba de cometer un asesinato, por ejemplo, y sale pues el que es el sospechoso, que está envuelto pues en una situación comprometida, y lo ves en esa escena en el coche, ¿no? Que de repente se queda como medio dormido y le viene la imagen, pues eso, por ejemplo, pasa en la película de Detective que protagoniza Frank Sinatra, que está inspirada en el libro de Detective de Kevin Thorpe, que es el que escribe la novela Nothing Lasts Forever, que es en la que se basa Die Hard, del 89 me parece que es. Die Hard, sí. Y en esta película pues hay varias escenas en las que Sinatra sale en su coche, porque él hace de detective en esta película, o de comisario, no me acuerdo bien. Y bueno, de las películas que vi de él es la que mejor actúa, la verdad, porque las demás, bueno, no digo nada. Y nada, pues él va en su coche y de repente empieza a pensar y pensar y tiene ese flashback, ¿no? Y empieza a traernos a nosotros el pasado. Pero claro, en el pasado, pues podrías ponerlo en una playa, por ejemplo. Podrías ponerlo como dice David, ¿no? Con esa película de Suzuki, dijiste. Sí. Con un combate de boxeo que recuerde, por ejemplo. Eso está... Yo creo que en los 50 yo creo que se pierde un poco el uso del flashback en el noir. Y en los 60 creo que se vuelve a recuperar un poco más. Creo que ya vi algunas películas en las que se tira del recurso del flashback. Y bueno, con respecto al Samurai que decía Daniel de Melville, que bueno, me parece un director portentoso, la verdad, bastante bueno. Esta película, yo no me di cuenta de que era en color, por ejemplo. Y es en color. O sea, tiene una estética tan parecida. Para mí, a lo mejor para vosotros no, ¿eh? Pero me parece que tiene una estética tan parecida al noir original en blanco y negro. Y juega tanto con la oscuridad, con el humo, con todo el tema este, que no me di cuenta de que era en color. Luego la estaba viendo y, pero esta película es en color. Y me parece una película para... O sea, que parece un noir total americano. Y el perfil del personaje es increíble. O sea, es una persona que ya en el primer momento de la película te dicen que sigue el código del Bushido, ¿no? Sí. Y la verdad... Bueno, es novedoso, ¿no? No es... Tenemos el código de la omertá en la mafia, pero bueno, no es lo mismo. No... Al final los dos están idealizados, pero el Bushido yo creo que es un poco más complejo que el otro. Y lo que me llama mucho la atención, el recurso que utilizan en el metro, la persecución que se hace, ¿no? Pero que me parece a la vez una persecución administrativa. No es una persecución a lo loco de los policías, ¿no? Que van con la pistola disparando y persiguiendo y rompiendo con todo. No, es una persecución con su tablero y con sus lucecitas. Y van diciendo, ahora está aquí, ahora aquí. Incluso no mandan a policías potentes a detenerlos, sino que mandan a unas señoras normales y corrientes. Claro, que no levantan sospecha. ¿Quién va a sospechar en los 60 de una
señora con su paño aquí en la cabeza leyendo un periódico y con una cesta. Pues nadie. Pues ahí estaban. Y la escena, la verdad, es muy ingeniosa. Está bastante... A mí me gustó bastante. Pero yo es que creo que los franceses en eso son más realistas. A los americanos les gustan más las cosas espectaculares, pero ahí en esa escena fueron realistas. Y luego lo que tú dices, para mí es aunque sea neo-noir, parece una película noir de libro. Es como si el señor Melville hubiera dicho, voy a hacer una película de noir como si la protagonizara Humphrey Bogart, pero en vez de en América, en París. Y es lo que ves, o sea, el típico, pues ese hombre así antihéroe, gris y tal, que sí, que tiene honor, pero que es un asesino a sueldo. Como un samurái. Realmente. Pero se debe a su señor, a quien le paga, ¿no? Y yo no digo nada. Y voy hasta el final. Sí, eso es la verdad. Y luego volviendo al tema de la denuncia social, yo quería hablar de... Porque luego nos fuimos un poco de In Cold Blood del tema. Pero bueno, así por encima. Y luego quería, si queréis, hablar de una película que creo que Daniel ya sabe cuál es. In the Heat of the Night, en el calor de la noche. Que es del 67 también, como In Cold Blood. Que si hay una película que realiza una denuncia social es esta. Por excelencia. Sobre In Cold Blood, por ejemplo, lo que se reflexiona es sobre la pena capital. Y sobre las personas que tienen traumas y tienen taras psicológicas y les empujan a cometer ciertos crímenes o ciertas acciones que ellos no controlan. Porque en esta película nos vemos que en parte es una road movie, que van dos personas en un coche que son dos bandoleros. Uno es el armadanzas, ¿no? El que le está comiendo la cabeza al otro para que haga esto y lo otro y tal, y nunca hace nada, y el otro es el que al final comete todo porque es una persona que está desequilibrada. Pero es una persona muy buena, muy tranquila y tal, pero si le empuja ciertas circunstancias, está desequilibrado. Un poco así llamativo del tema, que este personaje, que es, creo que es Robert Blake, o Scott, bueno, no, creo que es Robert Blake el que hace de este personaje. O sea, es mestizo entre un indio Cheyenne, no, una india Cheyenne que es la madre y un americano, un colono anglosajón, al fin y al cabo. Sí, sí. Y claro, es una persona muy agradable, muy tal, y tiene ciertos traumas con su padre, porque le hacía ciertas cosas de pequeño que cuando ve esas situaciones delante de él, pues se vuelve loco. Y eso es lo que pasa en una casa, ¿no? Pues ante ciertas circunstancias, pues él comete un asesinato en sangre, o sea, se vuelve loco, pierde el control sobre sí mismo y lo comete. Luego los pillan, obviamente, y al final de la película, tampoco estoy haciendo tampoco un destripe tal porque está muy por encima, pero se realiza, además la reseña en Filmin ya te lo pone, que va de esto. Van los dos a ser ejecutados en el patíbulo, que suena muy bien el patíbulo, aunque luego no acabe nada bien. Y claro, están un montón de tiempo, están un montón de años, y lo que les agoniza todavía más es la espera. A lo mejor están 10 años esperando a ser ejecutados, porque van pidiendo excedencias y excedencias y excedencias. Y en esos 5 o 10 últimos minutos de la película se realiza una reflexión por parte de estos dos protagonistas, que al final incluso tienes hasta empatía con ellos. Después de lo que acaban de hacer, te los presentan de tal manera que al final, pues, bueno, y reflexionan sobre esto, por qué tiene que acabar así, si yo realmente no tenía control sobre mis actos, porque esto es así, porque tal, porque no sé qué, después de todo voy a morir así en un segundo. Y bueno, luego temas como, pues cuando me cuelguen de la horca me voy a cagar encima o tal, y cosas así. Y luego, claro, uno de los personajes decía, no, no, yo quiero hacer mis necesidades antes porque me avergüenza. Y, ¿pero qué te va a avergonzar si vas a estar muerto? Bueno, pero yo quiero morir con dignidad, quiero morir limpio, no sé qué, y cosas así. Y la verdad, esta película a mí yo no la veía con mucha esperanza en ver algo bueno, pero la verdad me encantó. Y luego ya tenemos la gran película, quizá la joya de la corona del neo-noir de los 60, que es In the Heat of the Night, del 67. Y ya os dejo hablar a vosotros un poco. Thriller con el gran Cindy Poitier, ¿no? Sí, Era... De las Bahamas, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo diría que es casi un thriller. Perdón, sí. Perdón, habla, sí, No, sin ningún no, problema. di tú primero. No, no, A no, ver. digo que se ajusta un poco más a lo que es el rollo de thriller, detectivesco, ¿no? Mm.
Bueno, son dos policías, ¿no? Los que están en el centro de, si mal no recuerdo, Sí. de la acción, ¿no? Y Sí. ¿Realmente creéis que se ajusta a lo que se podría considerar un noir dentro de lo que es la estética y todo esto? La no. estética para nada. La estética, A mí, nada. A mí, claro, o sea, pienso un poco en True Detective y todas estas pelis de detectives y, claro, si me hago esa pregunta, ¿no? Que se hizo Pale Rider también, si esto efectivamente es un género o no es un género. Y claro, cuando hablamos de noir estamos hablando de muchas cosas al final que igual, no sé. Luego cuando lleguemos al final os haré una pregunta al respecto sobre lo que consideráis, si consideráis o no que es un género. yo lo estoy todavía. Meditando. No, sí, yo también, todos los días. Sí. Pero la estética, si me lo dices, no, me parece que se produce una, perdona la expresión, que os va a sonar un poco pedante, cowboyización de la película y de la sociedad americana, pero creo que se corresponde con lo que pasa realmente en la sociedad americana, al menos en el cine. Se hace una vaquerización, o sea, sombreros, coches de rancheros, música tirando un poco a country, y luego esta película en ciertos momentos me recuerda a ciertas películas western, como hay una mítica, no sé si es Once Upon a Time in the West o algo así, la escena con un tren llegando y todo un entorno lleno de arena, ¿no? Y ese plano tan profundo y se ven caminando a los personajes por ahí. O que justo acaba de pasar el tren y de repente cuando desaparece el tren pues bajan los personajes pues caminando como un bandolero. Pero yo creo que en el enfrentamiento psicológico que tiene este personaje, Sidney Poitier, que, bueno, no sé si se pronuncia Poitier o no sé cómo se dice. Poitier, Sí, Poitier. Primero con el sheriff y luego con la gente de la zona y luego un poco con... Bueno, tiene un enfrentamiento ahí con un... Es un florista, ¿no? No, es uno de los, es, digamos, uno de los hombres más ricos de la zona. Sí, bueno, está ahí en su invernadero, pero sí, tiene otro trabajo, vale, vale. En plan de los que tienen plantaciones ahí trabajando a mucha gente y empresas y se cree el dueño del sitio. Sí, esa escena que vas a decir es súper mítica, pero es súper mítica no porque el viejo el viejo blanco racista le dé la bofetada al negro, sino porque el otro le devuelve la bofetada, pero además sin pensarlo, en plan de ¡pum! Y tal, que eso en la América de aquel momento rompió muchas cosas porque nadie se esperaba, no que el otro le pegara al negro, sino que el negro le respondiera, pero sin pensarlo, como decir, ¿qué me estás haciendo? Toma, pum, una hostia, viejo, que te reviento, quiero decir. Sí, no, está muy bien porque yo creo que en esa época, tampoco fue hace mucho, pero quizá en Nueva York sí que te atrevieses, o en ciertas ciudades que ya están un poco más en lo que no es sureño, ¿no? Bueno, y lo sureño y también en el interior hay ciertas partes que nada. Pero en las ciudades un poco más que se le llama progres. Más ¿cómo se dice? De la facción de los yankees que lucharon en la guerra. Yankees contra Dixie, bueno. Pues en esas ciudades o pueblos y demás, yo creo que en el 67 muy pocos afroamericanos se atreverían a hacer lo que hace esta persona. Y quizás sea un poco... una cosa, el director de esta película es afroamericano, ¿no? No, Normal Livingston. Norman Jewison es el director del violinista en el tejado, un musical sobre... Es judío, dijiste. Sí, es judío. Bueno, igual eso tiene un poco... Tiene algunas buenas. Igual eso le hace un poco tener más empatía con los perseguidos, puede ser, no lo sé. Bueno, y realmente lo que veía en el día a día, o sea, que no podían ir en el mismo autobús que los blancos muchas veces, y no hasta hace mucho. Y eso, hombre, yo qué sé. Claro, de hecho el personaje de Sidney Poitier aquí establece un punto muy interesante, ¿no? Para plantear todo esto de lo que estamos hablando ahora. Y yo creo que por eso se convirtió también en una de las figuras más representativas de lo que era el cine no voy a decir afroamericano, pero la representación de afroamericanos en el cine. Y es muy querido precisamente por eso. Claro, realmente él es el inspector de Policía, por eso tiene la autoritas incluso. No sé si y un inspector de policía era de Filadelfia, ¿no? Sí, Que cobra 2 o 3 veces más que el sheriff que lleva ahí 40 años trabajando, ¿no?
Y el, que al- Claro. pero es curioso, por ejemplo, no sé si os acordáis, bueno, David no estaba en ese podcast, pero seguro que la película la conoces. Creo que era La ciudad cautiva. Que Ciudad habíamos cautiva. dicho, Ah, Daniel y yo, que era una película en la que no era nada realista, que mostraba un superhombre que se enfrentaba absolutamente contra todo, ¿no? Y sí. decíamos, realmente esto pierde un poco la esencia del noir, porque deja de ser realista. Y decíamos, por ejemplo, que las películas del Polar francés, que es un poco el noir francés, que bueno, ya hablamos un poco de ellas también, aunque bueno, también tenemos el tema, haciendo un inciso, que el Polar francés y la Nouvelle Vague, al final en cierto punto van a ir prácticamente pegados. Mm. Y volviendo al tema, o sea, el personaje de la ciudad cautiva es ese personaje, ese superhéroe que rompe completamente con los moldes del noir, porque no es un personaje propio del noir. El personaje del protagonista del noir es un tío que sí, que tiene muchísimas capacidades, que puede hacer muchas cosas, pero que él solo no hace absolutamente nada. Esta persona sí, y luego nos encontramos con que Poitier podría pensarse también que es un super personaje, ¿no? Que como que llega él solo y hace un poco lo que le da la gana. Pero si lo pensamos bien, desde un primer momento no es el solo, sino que hay ciertas personas que como que están ya desde un principio por la labor para ayudar. Incluso el sheriff al final, yo creo que hasta desde el principio, como que él sabe que tiene que ayudarle, que cuenta con él, y, y luego al final pues se da cuenta de que lo que tiene en la cabeza es lo que tiene que hacer, ¿no? Y hasta lo defiende, bueno, hace de todo. No sé cómo, si lo veis así, no sé cómo veis. Yo lo que pasa Sí, es sí. que creo que se pasan dos cosas. En primer lugar, es un poco así también un poco western, como tú dices, porque es el tipo que viene de fuera, que el forajido que viene de fuera y soluciona el problema que hay en la ciudad. Por otro lado también, y esto lo veremos en muchos cines posterior y también anterior, es la historia del tipo que viene de una gran ciudad americana, en este caso Filadelfia, y llega a un ambiente rural estadounidense y claro, es más listo, está más preparado, no sé qué, y al final no es que sea un superhombre, es que pues cualquiera de nosotros, si nos dan los medios necesarios o la formación necesaria, pues podemos llegar a metas más altas que si no. Y luego también está, por supuesto, no se puede olvidar el componente racial, que por cierto es curioso que pese a los temas que toca, esta película fuera la más taquillera de ese año, del 67. Pero tocan mucho el tema racial por eso. Tú lo has dicho un poco, dice, en la ciudad no le tratarían así. Hay una escena que a mí me encanta, donde el sheriff le está diciendo así como, ¿y cómo le llaman a un negro que cobra no sé cuántos dólares en Filadelfia? Y dice el tío, pues en Filadelfia me llaman el señor Tips, como diciendo, tío, deja de tratarme como si fuera un cualquiera, que yo soy un señor, que yo soy un detective, que yo me he preparado para llegar aquí, no habrá que ver cómo has llegado tú a Sheriff, pero yo me he conseguido el puesto, entonces ese componente racial no se puede olvidar y entonces es muy importante en la película, pero también como muchos de los personajes que al principio a lo mejor por razón de su raza estaban en contra de él, pues al final acaban apoyándolo. El sheriff, Mm. la mujer del muerto, pues también dice, no, yo quiero que lo lleve este detective negro porque es el único que se ve que está investigando algo y tal. Entonces es eso. Entonces yo, para concluir, me atrevería a decir que aunque no sea un superhombre, sí que establece una cosa que no se había visto en el cine anterior y era que los negros en América podían hacer lo mismo que los blancos, sino más. Y ya Mm. por apuntar aquí y dejarlo en alto, voy a decir que a lo mejor sin esta película o sin los papeles que hizo Sidney Poitier, que casi desde el principio ya hacía de tío brillante, pues a lo mejor no habríamos tenido, yo qué sé, Django, por decirte una cosa. Sí. Mm. O Es Blade, curioso, o ¿no? Blade. O Blade, sí, también. Es bastante curioso, ¿no? Yo creo que si esta peli la llegan a estrenar ahora, si no fuera un negro el protagonista, si fuera una mujer, dirían, es que es un Mary Sue, porque al final todo se posiciona para que, bueno, que salga adelante como personaje y tal. Y evidentemente poner a un negro y a tal en el centro de la acción, pues hoy en día es curioso, ¿no? No sé si pensáis lo mismo, pues yo creo que hemos vivido un retroceso absoluto. Y viendo el discurso de nuestro querido compañero Vladimir el otro día, no sé si lo visteis,
la cosa está llegando a límites bastante peliagudos, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Es curioso que estas cosas que tanto levantan ampollas hoy en día ya estuvieran aquí desde los años finales de los 60, ¿no? Entonces, No sé, Sí. igual hay que darle una vuelta a todo esto. Totalmente. Sí, bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre esta película. Tiene mucho que comentar. Bueno, a mí la música me gusta muchísimo, eso tengo que decirlo. Era de Ray Charles, ¿no? La canción que creo que la hizo, bueno, no sé si la haría para esta película, que antes se hacía mucho eso, de hacer canciones para películas, pero no estoy seguro, quizá no. Sí, porque hay una de las canciones que directamente dice In the Heat of the Night. O sea, Claro, que claro, por eso decía. no la hizo para la película, fue una coincidencia, pero vamos, afortunadísima. Porque, claro, es que esta peli se basa en una novela, ¿vale? De un detective afroamericano y tal. Y la novela también se llama así, o sea que si no la hizo para la película, el tío era vidente. Sí, mucha coincidencia, sí. Y pues bueno, hay una película también clásica Bueno, esta, cabe decir, para cerrar un poco la película, es el culmen de la crítica social, creo yo. La denuncia social muy necesaria en la época y es una más que demuestra que el cine noir al final deja un poco la mente del individuo para pasarse un poco más al colectivo, a lo que afecta al colectivo bueno, general. Y luego otra película también muy importante de que se cataloga como neo-noir, pero a mí realmente no me parece neo-noir, me parece más thriller 100% que neo-noir, que es Cape Fear, El Cabo del Miedo, ¿no? De L. Thompson, que creo que dirigió alguna película del Planeta de los Simios, si mal no recuerdo. Sí, dirigió varias, creo que dirigió La Conquista y La Rebelión de los Simios, ¿no? La Conquista bueno, las dos últimas, si mal no recuerdo. Y esta realmente, a ver, es una película que está muy bien, que a mí me gusta bastante, pero a pesar de esa lucha psicológica que hay un poco entre ese acusado creo que es por violación, una cosa así, el abogado, y el juego que hay entre uno y otro, uno lo está provocando constantemente para que salte, y al final, pues, aunque no muestra sus intenciones, pues se sabe bien lo que va a hacer, que lo que quiere hacer es hacerle daño. No voy a decir cómo, porque si no la destripo, aunque es una película archiconocida, pero me falta estética, me falta ambientación y me falta... No sé, no la llegaría yo a considerar como una película noir ni tampoco neo-noir. Yo creo que es una película de thriller y un juego psicológico, ¿no? Un poco como... Me recuerda a The Game de Michael Douglas. Y a... Sí, un poco casi instinto básico parece a veces, ¿no? Que está jugando a ver quién cae antes. Un poco Seven también, aunque Seven sí que la consideraría yo un neo-noir. Pero es un poco el tema de a ver quién cae antes, ¿no? A ver quién... Como un para partida de ajedrez, parece. Sí, hay muchas... realmente se parece bastante a la de Scorsese, pero... No, sí, es clavada, ¿eh? Bueno, hay partes donde realmente sí que difieren un poco, ¿no? Si mal no recuerdo, en El Cabo del Miedo original, como que montan un plan para fustigar al Max Cali o como se llame en esa historia, y hay más personas involucradas. Y en la última versión, si mal no recuerdo, el protagonista, no me acuerdo cómo se llamaba, el actor. Nick Nolte. Nick Nolte, eso, Nick Nolte. Está más solo, ¿no? Huye con su familia hacia ese barco donde hay ese enfrentamiento Sí, final. sí, en la primera es cierto que sí que hay un plan y que tiene a varios vigías por ahí, ¿no? Que bueno, al final valen para lo mismo que no tenerlos, pero... La primera sí que está más solo. Sí, el remake se podría considerar más neo-noir, porque hay... Es más, sí, es más neo-noir. Hay más estética, hay más violencia, hay más contenido explícito, hay mucha más sangre, evidentemente, y en color. No sé. Y deja... Lo que sí que está muy bien en las dos, que me parece que es algo noir completamente, es que muestra al abogado, que en teoría es una persona excelente y demás y cual,
como una persona que no es tan excelente como se nos pinta. Que... Bueno, cuando tiene habla sus claro. cosillas, ¿no? Pues cuando se le ocurre meterse la pistola en el bolsillo y empieza a decir ciertas cosas. Cuando quiere tener un enfrentamiento físico con esa persona, tomarse la justicia por su mano y tal. Esas reacciones, claro, cualquiera pensaría que no son propias de un abogado tan excelentísimo y realmente pues la película nos Claro. muestra pues Sí. que también hace estas cosas. Pero yo diría que en base al argumento la primera película me gusta más. Pero cómo está montada y la estética y tal, me gusta más la segunda. Sí, yo creo que el personaje Nick Nolte es fascinante porque tiene como esas dobleces morales, ¿no? Incluso falta sus principios deontológicos, a los principios deontológicos de su profesión cuando deja que lo metan en la cárcel, ¿no? Y es prácticamente el inicio de todas las acciones que vienen después, de todo el desarrollo del guión. Es muy interesante, ¿no? Porque es un poco también ese personaje del viejo noir, ¿no? El personaje que no es un héroe precisamente, que tiene, pues eso, ambigüedades, contradicciones, dobleces morales, ¿no? Creo que es un personaje muy interesante. Y más Más en la segunda, yo creo que que en en la la Sí, original. en la segunda se profundiza más en él. Yo creo que en la primera se profundiza casi más en Max Kennedy o Kennedy o como se diga, no sé cómo se llama, que en el abogado. Luego lo que sí que en la primera sí que se muestra a la mujer como una persona con unos valores muy rígidos, que no los cambia por nada. Y es todo lo contrario, una femme fatal. Es una persona que le está aconsejando a su marido constantemente que haga las cosas por la vía correcta, entre comillas. Mm, Sí, la voz de la moral. sí. La Sí, Entonces, intuición. efectivamente, ¿no? Sí, sí, Pero sí. eso que dices de la mujer pasa también en otra película de la que ya hemos hablado en otro podcast, el de Kurosawa, que es la de El infierno del odio, que bueno, yo la catalogaría como neo-noir, pero bueno, a ver. Que como decía David en ese podcast, pues tiene un tercer acto totalmente procedimental, fantástico, fabuloso. Burocrático. Pero Funcionarial. Sí, sí, yo creo buenísimo. que los dos primeros actos a mí personalmente me gustan incluso más, porque se ve el dilema moral del personaje este, ¿no? Que se ve que es un tío de valores rectos, ¿no? Que no quiere, que él quiere hacerse con la compañía en la que trabaja, pero de buena, no como los otros que quieren hacerse con la compañía de zapatos en la que trabaja, haciendo zapatos de baja calidad. Dice, yo para esto no doy ese golpe de estado. O sea, se ve que es un tío de valores firmes, pero luego, y cuando Paz descubre que el secuestrado no es su hijo, porque cuando él creía que era su hijo, por supuesto, como cualquiera, el dinero para la empresa no, el dinero aquí para salvar a mi hijo. Es del chofer, pues ya duda un poco y ya hay una cosa así moral de si hacer lo correcto, que sería, a ver, a este lo han secuestrado porque tu hijo y él se habían cambiado la ropa, entonces el secuestrador creía que era tu hijo, entonces en cierta forma estás un poco obligado y aparte que el chofer no puede pagar el dinero. Pues ahí hay dos fuerzas que digamos que le empujan a un lado y para el otro. Una de las fuerzas, la fuerza negativa, es su secretario, que es un ser humano despreciable totalmente, que solo le dice, no dejes el dinero para esto, que nosotros queríamos hacernos con la compañía y eso es lo importante. Si le pasa algo al niño, pues es la fuerza negativa que lo empuja hacia un lado y la fuerza positiva es su mujer la que le dice, pero tienes que hacerlo, que este hombre se ha llevado toda la vida trabajando para nosotros, que ese niño es el mejor amigo de nuestros hijos, de nuestro hijo, que el secuestrador creía que era tu hijo y por eso lo ha secuestrado y tal. Y al final, bueno, no voy a decir cuál de las dos fuerzas gana, pero es que en este caso también es muy significativo que la fuerza positiva era la esposa y para nada era una fe fatal, era la típica esposa modelo japonesa de la época, pero sin embargo influencia a su marido de forma positiva, diciéndole cuando él se había olvidado de qué es lo correcto, de qué es lo que tiene que hacer, diciéndole qué es lo correcto y cuál es lo que debería hacer. Así que yo creo que ese no es un personaje aislado, el de El Cabo del Terror. Quiero decirte que a lo mejor es, no lo sé, no tengo tanto conocimiento, pero estamos viendo un cambio de paradigma, de la fe fatal a, pues,
esa mujer que es una influencia positiva, podría ser, no lo sé. Sí, no, ya hay más películas ya. Por ejemplo, en Deadly Kiss o algo así, de Stanley Kubrick. La que cuenta la historia de ese boxeador, la mujer también, aunque parece una femme fatal, al final no llega a ser una femme fatal. Y bueno, también en parte a la mujer siempre se la asocia con la bondad y con la inocencia y con todos estos, ¿no? Con todo esto, perdón. Por un segundín. Sí. Quizá también, pues, la película lo que hace un poco es recoger esos valores, ¿no? Que lo que dice la mujer, pues, es lo más relacionado con la bondad, con lo justo, con todos estos temas. Quizá podría ser. Y... ¿Qué más películas tenemos por ahí? Bueno, el Polar francés ya hablamos bastante de él, porque hablamos de Melville, del Samurái, hablamos de Godard. Tocamos también un poco del cine americano, In Cold Blood, de Detective, también un poco por encima. Hablamos de, bueno, como dije, The Heat of the Night. Y podríamos, bueno, yo tengo aquí vi una película de Bertolucci, Comare Secca se llama, creo que es del año 61 o 62, no me acuerdo muy bien, que es una adaptación de una película de Kurosawa que es mi favorita, que es la de Rashomon. Y en la película lo que pasa es que se comete un asesinato en un parque y hay 3 o 4 testigos oculares, bueno, presuntos testigos oculares, y pues la policía está investigando a todos ellos y preguntándole lo que hacen, cada uno cuenta una versión diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una cosa avergonzante que ocultar, algo malo que pasó en ese momento con respecto a ellos y lo tienen que ocultar. Pues hay uno que se produce otra muerte, por ejemplo, accidental, y pues cuenta una historia rara para ocultarla. Hay otro, pues por ejemplo, no sé si estaba engañando a su mujer. Había otro que era un soldado que se había quedado dormido. Había otros que estaban comprando no sé qué cosa rara que les avergonzaba también. Y la verdad, como se va produciendo toda la película, como se va desarrollando, se parece muchísimo a Rashomon, solo que el entorno es mucho más amplio, porque Rashomon es una película que hay 2 escenarios, creo. Está esa especie de casa o de palacio o lo que sea, y luego está pues una especie de descampado, ¿no? Donde se produce la escena del crimen. Pero en este pues tenemos, bueno, la comisaría, la casa de uno, la casa de otro, el parque, otro parque al lado del río, otro parque al lado de un puente, una zona en Roma muy transitada por coches, etcétera, etcétera. Esto se cataloga como neo-noir. También tenemos que decir si en el 61 se puede decir que una película italiana es neo-noir. También es algo, bueno, complicado. Pero lo que sí es que la sospecha y el juego de apariencias está ahí. El intento de profundización psicológica, de mostrarnos lo personal de cada uno, lo íntimo, ¿no? Lo que tiene en su cabeza y cómo va eso evolucionando y afectando a su desarrollo en la película, pues también es muy importante. Y el tema de que hay una investigación policíaca, hay unos detectives y todo esto, también es muy importante. Esa estética del humo y de la suciedad la pierde un poco, pero lo gana con escenarios que son muy oscuros muchas veces y que están en blanco y negro. Y lo que me llama la atención también es que en las películas de los 60, que aunque sean en blanco y negro, pues hay muchas que las cosas pasan de día. Si nos fijamos en el noir anterior, en los 50, 40 y demás, algunas escenas sí que pasan de día, pero yo diría que el 85-90% de las escenas pasan de noche, o parece que pasan de noche. Y eso también quizás sea un cambio, ¿no? Porque como que el neo-noir quiere expandirse, quiere ocupar más territorios. Sí, podría. Bueno, no sé, a ver, es algo que... Porque esta película reconozco que no la vi, la verdad. Yo siempre lo he asimilado un poco a eso ¿De qué año era, perdón, la película? Yo creo que era 62, 3, no me acuerdo exactamente. Claro, Voy a mirar. 62. ¿Cuándo podemos decir que ha surgido todo esto? O sea, ¿con qué película? ¿Con las películas estas de Godard? ¿Con lo que hablábamos antes, a finales de los 62. 60, en el calor de la noche? No sé, la verdad, debería verla. Porque además Bertolucci me parece un directorazo, pero
Pero no sé, yo siempre lo he asimilado eso mucho a la noche, ni tal. Si pensamos en esto como si fuera un género. Sí. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros, no sé qué piensas Tú, Daniel. Hombre, sí, supongo que sí. Lo que pasa es que el neo-noir también intenta a veces ser noir, pero intentar traspasar los límites. Y entonces, por ejemplo, ahora que pienso en la en la del samurái, la de Sí, de un hombre, que es el noir típico, creo que la sí, gran parte de la acción pasa de día y sin embargo sí, sigue pareciendo pero, una película noir. sí, pero tiene como ese tono apagado, oscuro, lluvioso, ¿no? Como que las calles de París están, si mal no recuerdo, parece mm, que acaba de llover, ¿no? Tiene como ese Sí. tono de estar todo mojado, ¿no? No sé, vallado en lágrimas, por así decir. No sé, la estética de la película de la que hablas, Rubén, o sea, ¿cómo es? Está de día, pero es de día, pero Pero que que tiene tiene algo algo especial, especial, que que lo lo identifique identifique Mm, como neo-noir. Hombre, tiene los procesos de investigación, ¿no? Y como, por ejemplo, en el parque donde se produce ese asesinato, pues sí que se ve, pues, toda esa estética muy... O sea, la escena del parque es en la noche y es oscura. Y se ve, pues, los personajes caminando con mucha... como ocultando algo todos. O sea, todos los personajes que ves en ese escenario, ves todos que están ocultando algo y caminan de una manera, pues, sospechosa. Y entre la oscuridad, entre los árboles, y a veces, pues, que se dejan de ver entre esa oscuridad o alguna neblina que aparece. Y luego el proceso de que los detienen, de que hay persecuciones y de que en la comisaría, pues, se ve ese desarrollo mental que se ve en otras películas noir clásicas, ¿no? Como se podría ver en El bosque petrificado o se podría ver en la ciudad, ¿cómo se dice? The Naked City también, la ciudad desnuda. Y películas de este estilo, o sea, se ve ese proceso, se ve el trabajo del detective, aunque al detective cierto es que en esta película a los detectives y policías se les da muy poca importancia, justo en esta película, o sea, pasan sin pena ni gloria. Y luego hay una escena final que no puedo contar, pero en la que la policía y los detectives de turno, a través de algo que hace una persona, pues descubren qué fue lo que realmente pasó. No voy a decir lo que pasó. Y la escena, bueno, está bastante llamativa, porque todo sucede en un baile. Y ya no digo más. Y esa escena sobre todo es creo que yo lo que más casi noir de la película, ¿no? Porque es una escena que llega un momento de la película en el que parece que va a acabar y no se va a resolver nada y de repente nos meten eso, estamos viendo un baile así y tal, y de repente pasa algo que yo no voy a contar y te quedas como, ostras, pero yo pensé que la película ya había acabado y ahora me dejas un poco de sorpresa, ¿no? Y es lo que, bueno, sobre todo esa escena es la que más me gustó. Y cómo se va contando cada uno su historia a un modo diferente, ¿no? Como es esa ambivalencia moral y esa ambivalencia de la interpretación, cómo se revierten los valores, dependiendo de la circunstancia en la que yo esté y lo que me importe más o menos, pues voy a contar la versión de los hechos de una manera o de otra. Y es lo que hacen estos 3 o 4 personajes. La música, por ejemplo, no tiene nada de noir. Es una música que no tiene nada que ver. Pero bueno, In the Heat of the Night tampoco es una película con una música... Es una música genial, pero hasta en ciertas partes tiene música country y luego blues y luego pues tiene a Ray Charles con In the Heat of the Night, que es una música genial, pero bueno, no es tanto música noir. Y El Cabo del Miedo tampoco es una película con música noir, es una película con una banda sonora de un thriller total, ¿no? De suspense. También tiene importancia la música, creo yo, en esta estética o en este género, ¿no? El toque ese de... Pero yo creo que esto se vuelve más obsesivo a partir del nacimiento del neo-noir. Creo que a partir de los 70-80, casi con el neo-noir, más que el neo-noir, es cuando se empieza a incidir más en la importancia de la banda sonora, de ese jazz melancólico, de ese jazz con ese toque tan oscuro, con ese toque tan deprimente, ¿no? Que recuerda, bueno, típico, yo qué sé, como esta película de Felidae, de Francis el detective gato, que tiene una banda sonora con un jazz que es algo que te transmite, que ves, o sea, sientes la película, ves el desarrollo psicológico
fatalista y pesimista el personaje. Esta película, que me parece también una película neo-noir, El y impacto. me parece buenísima, buenísima. El detectigato, sí, sí. O sea, además, esta es una curiosidad muy grande que nuestros queridos oyentes deberían buscar y darle una oportunidad, porque yo creo que es una de las películas de animación más sórdidas que yo he visto en mi vida. Además está protagonizado por gatos y no se corta un pelo, o sea, tiene ese ambiente neo-noir, pues, joder, se desarrolla como una especie, entre colonias de gatos, ¿no? Es un gato detective que va, pues, intentando resolver pues una especie de misterio, ¿no? Y no se corta en absoluto en mostrar escenas sexuales, Mira, la voy a ver hoy. escenas... Al acabar el podcast la voy a ver. Hostia, es que está impresionante. Yo la encontré por casualidad y buceando en Film Affinity. La verdad es que fue un hallazgo impresionante. ¿Eh? No sabía que en Alemania en aquellos años hacía Es este verdad tipo de que es animación. alemana, cierto. Pues a mí esa película de pequeño, te estoy hablando con 6 años, una cosa así, viendo esa película, Hostia, que ahora lo pienso y digo, yo cómo vi esta película con 6 años. Porque la veo ahora la veo ahora mismo y me impresiona bastante, ¿eh? es que hay escenas donde le revientan el estómago a un gato. O sea, hay gore. Y luego hay escenas, creo que hay escenas hasta censuradas. No sé si en la versión de vídeo que yo tenía de VHS, que creo que ya desapareció esa cinta, no sé dónde estará. Creo que había alguna escena censurada por ahí. Pero sí, no, yo la redescubrí cuando tenía ya cierta edad y la verdad, una pasada. Pero bueno, es el tema, ¿no? Esa música que nos hace sentir de una manera melancólica, triste y demás, que es algo que preocupa mucho a ciertos directores que quieren un poco meterse en lo que sería el neo-noir a partir de cierta época. Se preocupan más por otro elemento estético, que es la música, que al final muchas películas son lo que son por la música que tienen, ¿no? Imaginaos Halloween sin esa música. Hombre, por supuesto, sí, sí. Pues ahí está. Imaginaos un musical sin música, no sería nada, sería otra película. ¿Verdad? Yo quería hablar también de una peli, no sé si la habéis visto, ya que hemos hablado del noir y el señor Caribe está eh, en buen sentido llevándonos al límite para ver si existe esto del noir o el neo-noir, que yo personalmente voy a decir que no lo tengo claro. Eh, pues vi en Filmin, que por cierto, señores de Filmin, si nos quieren patrocinar, nosotros estamos dispuestos. Eh, hombre, Pues una película soviética, que es un poco una parodia del noir americano, que se llama Cuidado con el coche, es del 66, aunque está en blanco y negro, sí. El director yo no lo conozco, se llama Eldar Riazanov, que cuidado es, con... ¿sí? Es una parodia del cine negro total y es graciosa porque se ríe del género, se ríe del protagonista, pues es un ladrón de coches que el dinero lo usa para ayudar a los orfanatos, pero se ríe de eso, del género, se ríe de la policía en general y de la policía soviética en concreto también. Incluso hay una escena en la que yo creo que se estaba riendo del comunismo y nadie se dio cuenta, la censura soviética no se dio cuenta, pero se ríe de todo absolutamente. No es que sea un peliculón, pero a mí me divirtió y ya digo, se ríe del género, de los americanos, de los soviéticos y a la policía la pone por no contar mucho del argumento, pero una cosa que me pareció muy graciosa, hay tanto el detective que está investigando este caso de este ladrón de coches, como el ladrón participan en un teatro popular y los dos son actores y se van hablando del caso sin saber el uno que el otro es... Vale, hasta que ya descubre el ladrón que el otro es el detective que está investigando su caso, pero cosas así en plan, pues el ladrón compró, oye, qué curioso, tienes esta marca de tabaco que la compró el ladrón. Dice, sí, la compré porque no había de esta otra marca. Y el policía, qué curioso, eso es lo mismo que me dijo el del estanco. Y ahora siguen hablando de otra cosa, como en plan de, es ese tipo de humor así tampoco súper profundo, pero está divertido porque coge eso,
todas las cosas que podríamos considerar entre comillas del género y les da la vuelta y las convierte en un chiste, que al final es lo que es una parodia. Yo la recomiendo, la verdad. No es que sea un clásico del cine, pero te vas a pasar una horita y media echándote unas risas porque tiene momentos muy, muy absurdos. En plan, no soy capaz de abrir el garaje, pues alquilo una grúa, levanto el garaje, me llevo el coche y vuelvo a poner el garaje en su sitio y adiós. ¿Cómo se llamaba? Cuidado con el coche. Cuidado con el coche. Sí. Apúntenla, queridos oyentes. Yo la voy a apuntar. Sí, sí, tiene buena pinta la cosa. La verdad que sí. Además, en la Unión Soviética. Sí. Sí, hablamos de Francia, de... ¿Cómo se dice? De Italia, de Japón también. Y de Estados Unidos, pero la Unión Soviética se nos quedó un poco por ahí en el olvido. En España, por ejemplo, que yo sepa, así noir, había uno... me encontré una película, Carlos Saura o algo así era el director, se llamaba Los Golfos. No la llegué a ver, pero está catalogada como un noir del... Es de 68, una cosa así, no la llegué a ver. Pero creo que no es un género como el terror, por ejemplo, sí que fue muy explotado y sigue siendo muy explotado. Yo las únicas películas que soy capaz de ver españolas, con todo el respeto para el cine español, son películas de terror. Las demás soy incapaz de verlas, me cuesta. Bueno, quitando excepciones como Ágora y cosas así, las demás me cuesta un montón ver. Pero sí. Y la verdad, ¿El cine kinky entraría más en lo que es el noir o la...? el cine kinky, el del vaquilla y de esto, ¿no? Exactamente, o sea, ¿dónde entraría? Es un género en sí mismo eso ya, ¿no? No hay Pues yo creo que solo concepciones. es algo que solo podría salir de aquí. O sea, sería no podría ser Sí. replicable en otro país. Es algo que tiene que ser de aquí sí o sí. Eso es realismo social, ¿no? Sí, hiperrealismo podría ser, sí. Bueno, pero Sí, el propósito también del cine noir era un poco ese, ¿no? No, realismo bueno, sud. Sí, pero más allá de la sí, estética, pero más bueno, tiene el noir tiene una preocupación esteticista enorme, sobre todo en Francia. Es sí. hacer una obra, bueno, ya ves a Godard, ¿no? Y demás. Tiene una preocupación por elementos estéticos, incluso la forma en la que mueren los personajes me recuerda un poco también al giallo italiano, o sea, no pueden morir sin más, ¿no? En una película americana el personaje muere y la forma que tiene de morir es de cualquier manera, así, que caiga y que se deshaga. Pero aquí como que los personajes mueren de una manera con elegancia, parece que están posando para morir. Y sutilmente, ¿no? Por ejemplo, la película que vi de Rififi, de los años 50, de Jules Dassin, la forma en la que tiene de morir el personaje es increíble, o sea, parece que está haciendo una película dentro de la película, una escenificación que es una pasada. Incluso si hablamos del Samurai de Melville, ¿qué decir de la forma que tiene de morir? O sea, es una esteticista completamente, una expresión artística de la muerte, aunque a mí no me haga mucha gracia la muerte, pero es una forma de expresar artísticamente la muerte. Es una preocupación muy profunda en el polar francés, la verdad. Totalmente, totalmente. Tiene así eso. Sí, yo os hablaré ya de la última película que tenía aquí apuntada, que era es también japonesa, porque sí es verdad que en Francia creo yo que es donde explotó más el neo-noir, pero yo creo que después de Francia probablemente sería Japón, porque es que encuentras un montón de películas catalogadas neo-noir en esa época en Japón, igual que en la década anterior me costó encontrar películas, aquí me salieron un montón y había una que era neo-noir, pero es un poco clásica en algunas cosas, pues tiene su femme fatal, que se llama La Flor Pálida, del 64, de Mashiro Yoshida, que no conocía nada de este director ni de... que, que me pareció que está bastante interesante, era muy nihilista, o sea, tanto el protagonista como masculino como la protagonista femenina han perdido las ganas de vivir y se juntan porque los dos son junkies de las emociones fuertes, que es lo único que les da sentido a la vida y entonces, claro, el tipo que acababa de salir de la cárcel, pues por haber cometido un asesinato para la Yakuza,
esto no es spoiler porque es el principio de la película. Pues es lo que peor le viene. Y entonces, pues, uno al otro se van buscando ahí para buscar emociones cada vez más fuertes. Y sí sé que se ve en esa que ella sí es una influencia negativa para él. Lo que pasa es que él era un tío totalmente gris. Es un tío, un asesino de la Yakuza, que no es que la vida no le importe, que por supuesto que no le importa, sino es que además no le encuentra sentido ninguno a la vida. O sea, para él, si se muere mañana, le da igual. Si a él lo único que le interesa son las cosas que le den ahí subidón de adrenalina. Nada. De hecho, hay una escena al final, porque como te puedes imaginar, esto cualquiera que vea la película sabe cómo va a acabar este personaje. Y cuando acaba donde acaba, pues le dicen, oye, tú ibas mucho con fulanita. Dice, sí. Dice, ¿sabes cómo ha acabado? Y dice, no. Eh, pues, a ver, es un spoiler, ¿vale? Murió. Y dice, además, porque hay un misterio en toda la película que no se sabe ella quién es, de dónde viene, quién es o tal y cual. Y entonces le va a decir el tío quién es y lo llaman los guardias para que salga del patio y se meta otra vez en la celda. Y él, mientras está pensando, porque eso sí que tiene la película mucho del protagonista, del el monólogo interior, digamos, dice, bueno, ¿qué más da? Si está muerta ya me da igual quién era y de quién venía. O sea, la película es totalmente nihilista y totalmente desesperanzada, totalmente. Interesante, ¿eh? Sí, no, el nihilismo ahí lo tienes clavado. Es que Japón también es un entorno. Yo creo que, por ejemplo, Tokio es proclive para el neo-noir. Y ya también te hablaremos en su momento del neo-noir y el anime, ¿no? Incluso, Es una joder, pasada. recuerdo que Hay películas como All Boy que tienen una O sea, estética. Oldboy es japonés o es de Hong Kong, no. Es de coreana, coreana. Coreana. Pues sí, también está metida en el tema. Pero tiene ahí un enfoque un poco. Y hay varias muy interesantes. Y el cine de detectives también japonés y bueno, oriental, ¿no? Ahora mismo no lo identifico, pero Pero los japoneses tienen mucho el tema también ese de esa personalidad ambigua, que Daniel lo comentaba en algún podcast también, y un poco también esa que a veces en algunas películas o tal parece, genera mucha desconfianza, ¿no? Que se ven como personas, no estoy diciendo nada malo de ellos, pero que en ciertas películas y representaciones desde estilo y series y tal, se ven como personas oscuras, un poco que no se sabe muy bien por dónde van a ir. Y eso en parte yo creo que tiene, bueno, es un terreno en el que el noir podría florecer perfectamente. Y yo qué sé, es que la ciudad de Tokio, por ejemplo, es que me lo imagino, o sea, esos sitios a pie de calle, el humillo ese saliendo de la alcantarilla, esos puestos de ramen, un poquito de lluvia seguramente ácida y por ahí pasando cosas, ¿no? Barrios chinos en Japón, si sabéis lo que significa, que supongo que sí. de hecho es que Blade Runner aglutina esto también, lo oriental, o sea, Se ve muy bien también en la serie de Obi-Wan, sí, esa, también. esa ciudad que es la ciudad del noir. Es un planeta, creo, ¿no? Y Sí, se ve, creo que es en la en las de Star Wars, no sé si en la segunda película. La amenaza de los la amenaza de los clones, no, ¿cómo es? No, ¿cómo se llama? ataque de los clones. No, la amenaza fantasma es la primera, el ataque de los clones, eso. Cuando intentan atacar a la princesa, bueno, Daphne creo que es. Padme, madre mía, me mezclo todo ya, madre mía. Cuando le intentan atacar y luego persiguen a ese personaje y llegan a esa parte baja y tal, o sea, eso es Neo-noir, sí. total, total. Totalmente, sí. No, lo que pasa es que yo creo que en Japón en concreto pasan dos cosas, y lo que tú has dicho de Tokio también. Ellos no tienen tanta esa visión occidental de los buenos y los malos, el bien y el mal. No es que ellos no crean en el bien y el mal, sí creen. Lo que pasa es que, a diferencia de nosotros, no creen que las personas se puedan catalogar en dos tipos, los buenos y los malos. Ellos tienen una mira más amplia y dicen, una buena persona puede tener un día malo y una mala persona puede hacer una buena acción. Entonces, eso es más propicio para el noir.
Y luego lo que pasa en Tokio es que es una cosa muy curiosa, porque es una ciudad muy luminosa y a la vez muy oscura. O sea, tiene grandes edificios muy iluminados y al lado de ese gran edificio te encuentras un callejón oscuro con sitios así de mala pinta, quiero decirte, que tiene ese contraste muy grande entre la ciudad iluminada, viva, brillante, radiante, a de repente ese callejón oscuro en el que a lo mejor tú no te meterías ni aunque te pagaran por ello. Sí, sí, sí. Sí, completamente. Luego hay un tema que se ve sobre todo en Blade Runner, que la Femme Fatal, por ejemplo, deja un poco de estar ahí, está un poco en segundo plano, y nos empezamos a encontrar con, le llama aquí, el android fatal, o el hombre fatal, o otra cosa fatal, ¿no? En Blade Runner tenemos un androide fatal, y en Alphaville no hay una inteligencia artificial fatal al final. Sí, totalmente. Y bueno, esto es realmente a quién se le ocurriría en los 40 o una cosa así, meter a una inteligencia artificial que es un ventilador al fin y al cabo que habla con una voz súper desagradable y que yo creo que lo hace aposta Godard, Ah, no, pues como el eje casi central de la película. Sí. Hombre, eran los inicios de la informática y como con casi cada cosa nueva que inventa el hombre, pues siempre hay personas que se plantean dónde están los límites de esas cosas o se plantean las situaciones que puedan pasar. Entonces, los años 60 todavía la informática no era, por supuesto, ni lo que es ahora, ni siquiera lo que eran los 80, vamos. Pero ya empezaba y entonces ya pues hubo gente que se planteó pues qué podría pasar si un ente diferente del hombre, una inteligencia artificial, pudiera pensar si acabaría controlando y tal y cual. Ese ha sido siempre, bueno, es un miedo del ser humano. Para empezar, el miedo al otro y luego, pues en este caso, al miedo al otro, que es una inteligencia artificial que tú has creado, que al final, como piensa por sí misma, toma sus propias decisiones, pues te puede llegar a someter. Pues sí, no te digo yo que no. Es una cosa también muy de humanizar y tal, porque es como me decía, y ahora voy a hablar un poco de un momento de una película que creo que a los tres nos gusta, en especial al señor Caribe. Dice, me comentó una vez mi tío sobre Aliens, o sea, cualquiera de las pelis. Dice, la película está muy bien, pero se basa en el supuesto. Esto hay gente que se lo he contado y me ha dicho, hombre, no es así. Dice, se basa en el supuesto de que los aliens son como nosotros, es decir, depredadores. Dice, que pueden serlo, o pueden ser señores fantásticos y amigables, o una cosa intermedia, pero el alien es tan malo porque es como nosotros y actúa como nosotros, es territorial, es un depredador. Sí, sí. Yo creo que el Alien, bueno, eso cuando hagamos el podcast de Alien, yo creo que podemos estar hablando horas de lo que simboliza Sí, simboliza es el curioso. alien. Hay una... Yo, sí, yo El creo que tema... representa. la parte concupiscente de nosotros, el ello, ¿no? Ya incluso por su propia forma, representa un poco nuestra parte depredadora, ¿no? Siempre se lo han equiparado con una especie de depredador sexual, ¿no? Que viola a la gente para reproducirse y que tiene ese falo en la boca y todo ese rollo, ¿no? Es un poco eso, o sea, un depredador para que busca su propia subsistencia, ¿no? O sea, que igual es verdad, o sea, esa tesis puede ser incluso muy acertada. Y Sí. casi es un slasher. Sí, de hecho se inspiró en la matanza de Texas, pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Lo dejamos Vamos Sí, a otro sí, capítulo. sí, sí. Pero bueno, lo que yo quería decir un poco era eso, que se humaniza la inteligencia artificial y en esta película Godard lo hizo muy bien, pero quizá le dio el tono de ese, de la inteligencia artificial, pues va a someter a la humanidad. ¿Por qué? Porque es lo que haría un humano si tuviera mucho poder al final. Entonces un poco eso. Y también yo creo que se usa un poco el tema de la crítica al totalitarismo y que tú lo has relacionado con 1984 y ahora yo que lo pienso, porque yo el libro me lo leí hace muchos años y la película no tanto, pero también ahí usaban una serie o sea, el gran hermano lo ve todo, que ahora es el lema tristemente, de un reality de televisión,
Pues era porque el Gran Hermano tenía medios para verte a ti en tu casa. Y esta película, o sea, este libro, 1984, es del 48, o sea, que es incluso antes de que la informática empezara a despelotarse. O sea, yo creo que, por lo que sea, yo no he vivido en esas épocas, pues ya como se empezaban a desarrollar cosas que podían dar lugar a lo que fueron inteligencia artificial, pues nos planteamos el hecho de que qué podría pasar si ellas pensaran por sí solas, que al final es un poco eso. O sea, ¿qué pasa si alguien piensa por sí solo? O sea, esa es la razón por la que en muchos países no quieren que las mujeres estudien, porque dice, ¿qué pasa si piensan por sí solas? Pues a lo mejor llegan más lejos que yo, pues no, que no estudien. Sí, sí, tal cual. Sí, la verdad, las películas se parecen muchísimo, ¿no? Tiene esa... Yo en 1984 no diría que es una inteligencia artificial, a lo mejor es un conjunto bueno, un compendio de elementos tecnológicos y al final el que te está controlando no es realmente una máquina, sino las personas que están detrás. Y en el caso de Alphaville sí que es una máquina, pero al final la idea es prácticamente la misma, ¿no? Meter a la gente en la cabeza, a calzador desde que nacen, pues una serie de ideas que se corresponden con el objetivo que tienen los arquitectos de la ciudad. Mira, ya que hablamos de Alien, hablo de los arquitectos otra vez. De la ciudad, bueno, del mundo más bien. Y los que se salen un poco del derrotero, pues ya se ve lo que pasa en la piscina, ¿no? Este se enamoró, boom, lo tiramos a la piscina y le clavamos 4 puñaladas. Eso me parece una barbaridad. Pero también me parece que hace un poco de crítica al tema de la normalidad en la sociedad. Es decir, como lo decía Foucault muchas veces, ¿no? Que se creaba una condición de lo normal y lo que no era normal pues se metía en el manicomio. O se apartaba, o se mataba, o se trituraba, o se deshacía. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tendemos a hacer eso, o sea, nos creamos casi esquizofrénicamente un concepto de lo normal porque al final si nos paramos a analizar muchas cosas que se llaman normales, da miedo, realmente da miedo. Lo hace Larry David muchas veces, ¿eh? Pero de broma. Y claro, es una forma de construir casi enferma, ¿no? Porque como para tener una seguridad, para marcar las pautas que se tienen que seguir y que se deben seguir, o sea, no las pautas que uno considera que son correctas, sino que como que hay una serie de personas que consideran que se tienen que seguir esas pautas porque les favorece a ellos de alguna manera y como que de tanto repetirlo y repetirlo y repetirlo, pues al final acabamos aceptándolo como normal. Me hace mucha gracia esta frase después de... Bueno, la pandemia está... No sé bien yo si sigue aquí o no, pero no voy a decir nada. Pero el tema este de que decían la nueva normalidad. De la nueva normalidad. Bueno, la nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? Pues tienes que hacer esto y lo otro. Y yo, bueno, ya me dijiste una normalidad, ahora me metes otra. Y dentro de 5 años me vas a decir la nueva normalidad. Es un poco eso lo que también critica la película, me parece a mí. Sí, es que en el fondo la normalidad es una cosa ficticia. La normalidad es lo que tú crees que es normal o, desgraciadamente, generalmente lo que te digan que es normal. Eh, por ejemplo, lo comentaba yo un poco en la píldora que hice sobre The Imitation Game. Este señor que gracias a él y a su ingenio, pues se pudo descifrar la máquina donde se mandaban los mensajes los alemanes y pues descubrió que, pues bueno, pues podían saber lo que se decían los alemanes, ¿no? Y eso acortó la guerra, dicen 2 años. Pues era un héroe de guerra hasta que descubrieron que era homosexual y como en aquella época un homosexual era básicamente un pervertido sexual y un degenerado, pues lo condenaron. Es decir, la normalidad es lo que se considera o te dicen en ese momento que es normal, pero un poco él cuando le acusaron de eso en el juicio ni se defendió porque él decía, pero bueno, es que yo no estoy haciendo nada malo, que sí, que yo a la hora de pasar una noche prefiero irme con un señor en vez de una señora, pero que yo no le hago a nadie nada malo, o sea, yo no obligo a nadie a acostarse conmigo ni nada de eso, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Que a mí me gustan los señores en vez de las señoras, eso es como decir, bueno, pues tú como no eres del Madrid ni del Barça, eres del Atleti, pues a la cárcel. Quiero decirte, o sea,
Entonces la normalidad, pues sí, yo también en ese sentido como Alphaville la critico, porque la normalidad es lo que te dicen en cada época que es normal, sea bueno o no. En la Sudáfrica de la apartheid, la normalidad es que era que los negros vivieran, te trabajaran y luego se fueran a barrios de malos barrios y tratarlos como perros. Dice, eso era la normalidad en Sudáfrica, quiero decirte. Entonces, a ver, Ah, La normalidad es lo que nos dice nuestra autoridad, la autoridad que tenemos es lo que nos dice esa autoridad. En el fondo, ¿qué es la normalidad? Nadie es normal, todo es un caso por caso, ¿no? Cada persona vive la vida conforme a lo que le ha pasado y las circunstancias que se le presentan, ¿no? O sea que al final, ¿qué es ser normal, amigos? Nadie es normal, aunque lo aparente, aunque lo aparentemos. Sí, totalmente. Y luego tiene otra... Al principio de la película empieza a hablar la máquina esta y tiene una frase que es genial, ¿no? Empieza a contarse la historia de la película y llega un momento en el que dice: hay cosas que se escapan a los límites del lenguaje y que no se pueden explicar, no se puede hablar de ellas. Y a partir de ahí empieza la película. Eso me parece genial, o sea, me parece una barbaridad. Que eso yo creo que hace mención directa al Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein, que acaba el Tratado Lógico-Filosófico después de dedicar unos capítulos complejísimos, haciendo unos análisis que no entiende ni él, unos análisis lógicos complejísimos de ciertas expresiones y ciertas cosas, unas deducciones que las ves y dices, ¿qué está haciendo? Llega al final del libro en un apartado muy pequeño y dice: de lo que no se puede hablar es mejor callar. Y esto es lo que dice la propia película, ya empieza así: de lo que no se puede hablar es mejor callar. Hay límites en el lenguaje que no se pueden sobrepasar y es mejor callarse porque no somos capaces de expresar lo que queremos expresar con las palabras. Muchas veces. Sí, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. No, es lo que no sé quién lo decía, pero es verdad. A veces le damos tanta importancia, al menos es lo que la sensación que tengo yo, que le damos tanta importancia al lenguaje que no nos damos cuenta de que al final eso son palabras, ¿no? Que lo que subyace al símbolo, a la palabra es algo real y eso es muy difícil acceder a él, ¿no? Es con lo que decía antes, cada persona es un caso por caso. Entonces al final, Es tan difícil de acceder a él que sin lenguaje posiblemente no fueses consciente de que existe. Pero Así de difícil es. Es un lenguaje el tema este de lo que le decían a Kant de la cosa en sí, ¿no? sí, Le decía: sin él no puedo entrar, pero con él no puedo salir. exactamente, sí, sí. A ver, el lenguaje nos ayuda a descubrir que en el fondo somos unos ignorantes, en el fondo, supongo, ¿no? O pero sea, esta peli, que lo hace también en la película y novela de 1984, en Esos Hermanos, en cómo uno de los tipos de control de la población es el lenguaje, como claro, claro. el computador va cambiando palabras y quitando y metiendo otras nuevas y tal. Pero es que eso es una cosa que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero está dentro de nuestro propio lenguaje, quiero decirte, por decir una palabra. Yo no sé si la usáis mucho, pero hay gente que la usa. La palabra cafre, cafre es una tribu de África, simplemente. Y aquí asociamos a cafre una persona muy ruidosa, muy gamberra, muy tal. Y claro, a lo mejor luego tú ves en un documental o vas al sitio a esa tribu de África y son gente de lo más tranquilo, pero ya se ha asociado a una palabra, a un concepto que no tiene nada que ver. Y así hay un montón de palabras en las que la sociedad, los gobiernos y hoy en día muchos los medios de comunicación pues te cogen y la usan para lavarte el cerebro. Como la palabra jíbaro también, ¿no? Sí. O A ver, para pero pillarte. eso es populismo puro, quiero decir, decir. eso es la Sí, técnica sí, sí, populista de total. hacer política. Pero bueno, con los medios de comunicación de hoy es facilísimo, o sea, boom, a repetir, a repetir. ¿Cómo esto es la nueva normalidad, no? Ponte a 15 metros de las personas que estén en la calle, a ver si cabemos todos en la ciudad. Bueno, Pero eso lo hace todo tipo de comunicadores. Es decir, cuando nos metieron en la cabeza la palabra casta, no. Cuando hablaron de los de arriba y los de abajo, aportaron significantes nuevos. Quiero decir, siempre hay una autoridad que es la que pone esos significantes sobre sí, la significantes, pero eso ya existía, o sea, no es nada nuevo. Pero como cambias la palabra ya parece que es otra cosa. Realmente es exactamente lo mismo.
Sí, exactamente, ese es el truco del almendruco. Pues rojos y Pero bueno, azules arriba y abajo. Bueno, es lo mismo. sí, sí. Pero Pues bueno, ayuda a esto crear. lo toca el noir también un poco, ¿eh? Sí, sí. Es como, por Y el ejemplo, no- por poner un ejemplo muy, muy tonto y para que veáis que la normalidad no es lo mismo en un sitio, si tú te fijas en la estética de la ficción americana y tal y cual, y sobre todo de la fantasía y la ciencia ficción, el rojo es el color del mal. ¿Por qué? Porque los rojos, los comunistas, son los malos. Entonces los Jedi malos tienen sables rojos y los Jedi buenos los tienen verdes, sí, y azules, que es el color de Estados Unidos. Sin embargo, tú te vas a Japón y ves cualquiera de estas series, no voy a decir malísimas porque yo me he tragado muchas y me encanta, de pseudociencia ficción, de grupo de adolescentes que se juntan para luchar contra generalmente algún kaiju, y el líder siempre va de rojo. O sea, el líder va de rojo. ¿Por qué? Porque el rojo allí es el color del sol naciente, el color de Japón. Pues fíjate, como dos sociedades, el mismo color, que al final es un color. O sea, ¿qué tiene de bueno o malo el rojo? Nada. ¿O por qué es el verde el color de la estrella danza? Porque lo dices tú y ya. Pues es el significado que le aportas al símbolo, siempre es el Claro, significado que le aportas. es la Sí. costumbre, es la costumbre. claro, pero que en dos sociedades, pues el rojo, una es el color del mal y en la otra es el color generalmente del líder del grupo. Es como el negro, ¿no? Aquí, por ejemplo, los funerales pues siempre vamos de negro, es el color del luto, pero por ejemplo en los países islámicos el color del luto es el blanco. Sí, y en China. Entonces, yo qué sé, también son diferentes formas de ver las muertes. Por ejemplo, en muchos países de África, muchas tribus pues celebran las muertes, ¿no? Hacen una fiesta. Y la gente se lo pasa bien y se ríe y tal. Aquí, bueno, parece que no se murió esa persona, sino que se murieron todos los que van al funeral. Que no digo que Sí, yo creo esté, que no vino. digo que esté mal, no digo que esté mal. No, no. Yo creo que viene un poco de la tradición cristiana, ¿no? O sea, incluso el propio Sí, velatorio. sí, Si se murió el fin de semana, tienes que velarlo 3 días, no tienes que sufrir. O sea, sí, tienes que pasar como 3 días de Jesús. sacrificio. Exactamente, yo Sí, creo que todo parte de ese símbolo, sí, tienes que sufrir eso. Sin embargo, joder, en México, por ejemplo, la muerte es una celebración de la vida. No, y ya vemos que ahí, pues, tienen otra relación incluso con la propia muerte. Bueno, pero nos sí. estamos yendo por las Pero ramas, pero bueno, bueno. esto es un poco neo-noir también, ¿eh? Un Sí, poco el relativismo moral y en las costumbres y tal. Parece que no, sí, pero tiene estas cosas. Y ya volviendo al Fabil, con esa frase que decía yo, ¿no? Hay cosas que el lenguaje no puede expresar, que tienen unos ciertos límites. Si nos paramos a pensar, no podrá querer decir esa película que realmente, por ejemplo, el tema de los sentimientos y las emociones y tal, son cosas que el lenguaje difícilmente puede explicar muchas veces y lo que se pretende en esa sociedad es que todo se explique por el lenguaje y aparte no solo el lenguaje, sino una línea lógica del lenguaje. Yo creo que esa parte del principio, si tú viste la película, como que es una especie de resumen en dos líneas. Pero tienes que ver la película para saber que eso es un resumen. mm, Sí, pero bueno, también lo que yo vi en esa película, porque hay una escena en la que comentan que estaba prohibido llorar y a uno le habían detenido por llorar y tal, es un poco la cosa esta de la inteligencia forzosamente tiene que ser lógica y racional y la marginación hasta hoy en día sigue existiendo de la inteligencia emocional, pues claro, porque una persona con emociones es más difícil de controlar. O sea, si tú pues le dices, yo qué sé, a una madre que mate al hijo de su vecina, pues a lo mejor es un poco como en la peli de El infierno del odio, que es que yo soy madre también, ¿cómo voy a matar a otro niño? Claro, las emociones, al mezclarse con la razón, pues a veces no hacen que hagas lo que los señores defensores de la razón quieren que hagan. Entonces las emociones hay que contenerse, hay que perseguirlas y tal, pero vamos, que eso hasta hace nada y quizás un poco hoy en día también, aunque ya menos, pues era así, o sea, está bien que tú seas educado y que te enseñen unas maneras y que hay que tratar a las personas mayores de tal forma y que hay que intentar contestar de una manera concreta y tal y cual, pero a veces te lleva mucho eso a vivir una vida totalmente tristísima. O sea, a mí una cosa que me ha alegrado mucho la vida
es cuando descubrí el concepto de la asertividad, el plan de que puedes marcar tus límites y decirle a la gente, oye, que no estoy dispuesto a hacer tal cosa. Cuando a lo mejor lo que te enseña la educación y la cortesía es que tú tienes que decir que sí y esperar que esas personas te digan, no, no hace falta, pero generalmente no te dicen eso y al final te fastidias, ¿no? Pues tú les dices directamente, mira, pues no voy a ir a tal sitio, no voy a hacer tal cosa, porque tal, y no pasa nada. Pues es un poco eso, si te tienen las emociones controladas, como quería Alphaville, pues eres más dócil, eres más fácil de controlar. Ahora, si tú tienes, no que te rijas tus emociones, sino que tengas una mezcla de los dos, pues puedes decir, pues mira, no hago esto, pues ¿por qué? Porque sencillamente me parece mal. Ya, ya. A mí, por ejemplo, Alphaville me recuerda tristemente al pensamiento que tenía Auguste Comte, que fue el fundador del positivismo, y tenía un pensamiento pues totalmente, no, nosotros ya pasamos todas las fases de involución del ser humano en el que tenía sus sentimientos, tenía sus creencias religiosas, todas estas historias, y ahora llega la fase del pensamiento lógico y de la industria y de la industrialización de la sociedad y la mecanización de la sociedad y la digitalización casi, porque bueno, él es del siglo XIX pero ya pensaba en estas cosas. Y es que tú lees lo que él escribía y ves lo que se plasma en Alphaville en 1984, en Fahrenheit. Quizá en Un Mundo Feliz no tanto porque es una distopía de otro modo, pero ves cuál, yo qué sé, por ejemplo el nazismo, por ejemplo el fascismo, que era prácticamente una máquina todo, del italiano, incluso el mal llamado comunismo, ¿no? De las repúblicas soviéticas, o sea, es esto al final, o sea, un engranaje gigante y todo en línea recta. Como decía Marcuse también, el hombre unidimensional, que solo hay una línea que se puede ir y no se puede ir para atrás, solo se puede ir para adelante. No puedes ir ni para la izquierda, ni para la derecha, ni puedes hacer una diagonal. Tienes que ir siempre para adelante, no hay otra forma de hacer las cosas. Y eso también en parte, si lo ves desde un punto de vista de ingeniería social, de que tú pues creas una sociedad y dices, pues yo quiero que la gente sea así porque quiero que produzca. Entonces dices, pues genial, que no tengan sentimientos, que no tengan emociones, que produzcan, que sean autómatas, robots, boom, 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 que solo piensen en eso. O que ni piensen, que vayan y punto. Que en parte lo están consiguiendo con nosotros, con algunos, porque tenemos nuestra parte de entretenimiento y nuestra parte de trabajo. Estamos en muchos trabajos pues cansados, angustiados, estamos hartos. Y de repente pues salimos del trabajo, nuestro entretenimiento, uno se toma unas copas, hace lo que sea, ya se pone un poco contento y al día siguiente otra vez al trabajo. Y estamos así, en ese casi dictadura, ¿no? Entre pasarlo bien y estar ahí metido. Bueno, es una forma de control también. Pero claro, por ejemplo, una persona que es capaz de sentir aburrimiento, que es capaz de sentir repulsa o de ponerse a cuestionar realmente lo que hace, por ejemplo, uno que está en una fábrica apretando tornillos, porque le mandan, porque es así la sociedad. Pues si dice, yo porque voy a estar aquí si me aburro, o sea, yo me quiero ir a navegar por ahí o cualquier cosa. Eso sí que también lo critica bastante la película de Alphaville. Y bueno, si no tenéis nada que añadir con respecto a esto, si no se os ocurre alguna película por ahí, que creo que hablamos de muchísimas, no sé si salieron unas, a lo mejor 15 o más películas. Hay muchas más, yo aquí tengo varias apuntadas americanas para dejarlas por ahí. Blast of Silence, Brainstorm, son dos clásicos, se dice que del neo-noir, una del 61, otra del 65. Point Blank también anda por ahí. Y bueno, hay muchas más por ahí, hay muchas más. Y nada, pues si queréis os dejo ya... Bueno, no, dejamos a David hacer su pregunta. ¿Creéis que realmente esto de lo que estamos hablando ahora se puede considerar un género o no? O sea, yo después de escuchar, bueno, el plantel de películas que hemos sacado, que hemos traído a colación, creo que me puedo posicionar en que no. Como Paul Raider, ya hablamos un poco por encima de Taxi Driver, él decía que no, que todo esto era una visión estética del asunto. Y claro, o sea, hablábamos también del lenguaje, ¿no? Lo estético es simbólico hasta cierto punto, pero es lo real. O sea, es realmente un género.
O simplemente se queda en un lenguaje determinado para contar algo que tiene que ver un poco con la realidad social, con el ser humano, con la psique de las personas. Bueno, si quiere Daniel ir primero, yo voy a decir que creo que no es un género, pero dejamos a Daniel primero. Te voy a decir, y con esto a mosquear un poco a Rubén, que solo sé que no sé nada, pero en este caso es así, porque es que yo no sé lo que es el noir. Igual que si tú me dices a mí qué es un drama, y yo te puedo definir un drama. ¿Y qué es una comedia? Pues te defino una comedia. O incluso, como hablé un poco cuando hicimos el podcast sobre dos pelis de Woody Allen, la peli Melinda y Melinda, que me encanta, que te muestra que una misma historia contada de una forma puede ser un drama y contada de otra puede ser una comedia. Pues esas cosas sí las sé, o sé que es el terror, puedo diferenciar diferentes tipos de terror y tal. Pero claro, tú me dices que es el noir y creo que yo esto lo llevo diciendo desde el primer podcast. Sí, a las películas que hemos ido viendo o algunas que las había visto ya, sí a mí me gustan, me gusta la estética y tal, pero es que realmente no sé lo que es el noir. Sé que hay una serie de características, una estética, pero luego llega la década siguiente y le dan la vuelta y sigue siendo noir. Y ahora pues vuelven a los orígenes o hacen cosas nuevas y es neo-noir. Digo, no me queda claro como me queda claro, tú ves esto y dices, esto es un drama. Yo qué sé, el otro día vi la película esta de Marilyn Monroe y digo, esto es un dramón. ¿Por qué? Porque la película ha cogido las partes más tristes de la vida de esta señora y te las ha presentado. Y no te ha presentado a lo mejor momentos felices que también tendría. Digo, que es una acción, que es respetable, pero que digo, esto es un drama. O tú ves esto y dices, esto es una comedia. Es una comedia de humor inteligente de Woody Allen. Es una comedia de humor, pues en plan de caerse al suelo, chorra, pues tal. No, el noir es que realmente no sé lo que es. Reconozco elementos y cosas que dices, uy, esto parece que es noir, pero no me queda claro si siquiera existe o no, o es una palabra que un poco como lo que decíamos, es que es eso, es un poco como el giallo en Italia, pues sí tiene unas características, pero el giallo se le llamó así porque las novelas estaban en libros de color amarillo. Pues que si hubieran sido verdes se les habría llamado pues de otra forma, ¿no? Eh, pues claro, el noir pues es una cosa que unos señores en Francia en un momento al analizar un tipo de cine americano les pareció ver y tal, y yo lo considero totalmente respetable, pero es que yo a lo mejor no veo lo que ven esos señores. Yo no veo qué relación hay entre el halcón maltés de Humphrey Bogart, por ejemplo, con, ¿qué te digo yo? Algunas de las películas Pues que... In the Heat of the Night, por ejemplo. In the Heat of the Sí, Night, sí. o por O El Cabo del ejemplo, Miedo, no tiene o con Alphaville. El infierno del odio, o tal, digo, ¿qué Con Alphaville, por ejemplo, o con... Sí, tiene la estética, la estética. Las pistolas, el detectivismo y tal, pero realmente son elementos yo creo que más estéticos, pero realmente el elemento central, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la ciudad desnuda con Alphaville? eso? La estética. Entonces yo, como no sé si eso existe, pues, o no lo hemos inventado en el camino, pues no sé si considerarlo un género o un no género, o simplemente nada, pues una cosa que nos hemos inventado y hemos metido en el saco una serie de películas que nos ha parecido. No es igual que eso que tú dices, un western, pues sé lo que es un western y tal, pero noir, dices tú, ¿en qué se parece Hilda, que es la historia de una femme fatal, con eso, con el calor de la noche? Nada. Sí, efectivamente. Yo diría que el noir a lo mejor sí que es casi catalogable como un género, pero bueno, faltan ciertas cosas, pero el neo-noir yo diría que para nada. O sea, a mí el neo-noir, por lo que tengo visto, leído, escuchado y demás, me parece un cajón desastre. Puede ser, Me sí. parece un cajón desastre de lo que no es catalogable 100% como cine policíaco y tiene unos toquecitos así un poco psicológicos y algún tema un poco más complicado. Boom, noir.
o tiene ciertos elementos estéticos, boom, neo-noir, tal. Luego hay una cosa curiosa, que por ejemplo, el cine noir en un origen, como cuando se analiza por estos literatos franceses o especialistas en análisis cinematográfico y tal, que se refieren a películas de suspense y policíacas con una ambientación oscura americana. Ya está, es como lo definen, no definen más elementos. Luego nosotros a posteriori, viendo todo lo que se hizo, pues le vamos sacando elementos, pero eso es algo que nosotros añadimos a posteriori. Probablemente en los años 30 y 40 y en los 50 la gente que hacía noir, entre comillas, no pensaba que estaba haciendo noir. Estaba ahí, voy a hacer esta película policíaca con estos elementos tan profundos psicológicos, ya está. Se acabó. Le meto esta ambientación, le meto esto y le meto tal. Pero es un poco también como el expresionismo, ¿no? Porque el expresionismo puede ser es para mí una corriente estética. O sea, puedes hacer una película expresionista, una comedia, o puedes hacer una película de terror lo más tenebrosa que haya. Sí. O un terror de comedia, en parte, como tienes con Tim Burton. Tim Burton es prácticamente un neoexpresionista, y lo decimos. Batman incluso es... Yo creo que El neo-noir es hijo de la posmodernidad, como hablábamos antes. La posmodernidad precisamente algunos dirían que es precisamente un cajón desastre, ¿no? De un montón de cosas y recuerdos del pasado y fusiones extrañas y pues eso. Y bueno, no sé. Es la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Ahora, joder, Tarantino es un posmoderno de los pies a la cabeza y también coge género de un... Joder, de hecho, podría ser catalogable incluso Pulp Fiction de esto de lo que estamos hablando. O Reservoir Dogs. Reservoir Dogs en Filmin, por ejemplo, la catalogan como neo-noir. Eso es Discutible, pero bueno, tiene sus cosas. El elemento del flashback, por ejemplo, que coge Tarantino, eso es del neo-noir 200%. Bueno, del noir más bien. Y lo curioso es que los franceses le llaman al cine americano detectivesco, policíaco y thriller y oscuro noir, y a su cine detectivesco, policíaco, oscuro y de suspense le llaman polar. Pues al final eso nos hace pensar muchas cosas, ¿no? Al final es lo mismo. Sí. Pues tiene, por ejemplo, más que ver Rififi con el halcón maltés que, por ejemplo, el halcón maltés con el Cabo del Miedo. Para mí, totalmente. Yo creo que las tesis cinematográficas francesas siempre han sido muy, muy chauvinistas, ¿no? Porque ellos eran los que sacaron adelante Cahiers du Cinema y bueno, o sea, como que había cierto prestigio y hay muchas teorías cinematográficas que parten de ahí. De hecho, la Nouvelle Vague, yo creo que a mí no me gusta, pero yo reconozco que tiene una importancia tan grande como lo tuvo en su día, pues, Einstein en el cine soviético y tal. Porque rompió un poco con lo que eran los cánones tradicionales de lo que supuestamente era la narrativa, ¿no? Pero bueno, el elemento de que nosotros somos los que más sabemos y tal y todo eso, pues bueno, está ahí. Y a propósito de Godard, Dios lo tenga en su gloria, recomiendo una película que se llama Mal Genio, en la que habla de su figura desde un punto de vista completamente desmitificado, ¿no? De un tío que realmente estaba perdido en sus traumas, en sus conflictos internos y no sabía muy bien lo que hacía. Pero bueno, así surgen las cosas nuevas. Si no le pasas eso, no sería director. Claro, por eso, ¿sabes? Exactamente. No, pero si no tuviese nada que contar... Sí, exactamente. Sí, pero es eso totalmente lo que dices. Yo creo que es una etiqueta a posteriori. Por ejemplo, tú me pones miedo terror en la noche de los muertos vivientes y yo sé que es una película de zombies y de terror. Pero me pones Gila, me pones El bosque petrificado o In the Heat of the Night y yo esta película te la catalogo con 15 géneros a lo mejor. Y la otra no, zombies y acción y terror, ya está. Esta, In the Heat of the Night, acción, neo-noir, policíaca, suspense, crítica social, si se le puede llamar así a algún género del cine, y un largo etcétera. O sea, es una barbaridad. Claro, ese es el tema. Yo creo que el noir y el neo-noir, si son un género, son el género de la mezcla. Pero en cierta ambientación, no, policíaco y con todos estos temas. Quizá el género detectivesco policíaco sí que exista y el noir, por ejemplo, sea un subgénero que tiene más un 90 y muchos % de importancia en los elementos estéticos.
es como el tema de la música, ¿no? Hace el jazz a una película policíaca, el jazz sombrío, a una película policíaca más noir o menos noir. También es un tema de debate. Es que si consideramos que esto es estético, yo creo que sí, ¿no? O sea, es un elemento que es casi, no sé, central, ¿no? En la música, la narrativa es algo que la guía hasta cierto punto. Guía las escenas. No, y el cine, el cine mudo, por ejemplo, el cine mudo sin música. Sí. Pero es lo que hablábamos antes. No, lo que decía, creo que decía Daniel, ¿no? Que dependiendo de cómo interpretes la historia, puedes hacer un drama o una comedia, ¿no? Pues la música también influye mucho en cómo vamos a plantear y a sentir las escenas, ¿no? No es lo mismo que te pongan un musicote así de pim pam pum a que te toquen con un piano, que te toquen con un violín o incluso con un saxofón, ¿no? Como decíamos antes del jazz. Sí, sí, totalmente, es que es eso, esa típica escena de ese detective que se acerca a la cámara y se está tomando un whisky solo en el bar, si en vez de ponerle jazz triste, le pones funky, cambia totalmente, pasa de estar deprimido porque ha muerto su compañero, a lo mejor tú pensar que está esperando que venga la novia a recogerlo, quiero decirte, o sea, la música te cambia totalmente una escena. Claro, claro, sí, sí. Totalmente. Pues bueno, dejamos esto un poco en el aire, ¿no? Porque realmente tampoco lo... Si Paul Schroeder no lo sabe, a nosotros nos quedan unos años. Igual entre los tres, en algún momento seremos capaces de saber. Pero bueno, si lo pensamos también, nos gusta mucho etiquetar, pero también responde a una economía mental, ¿no? Porque es mucho más fácil decir, pues esto es neo-noir y al final metes en ese cajón pues un montón de cosas y es más fácil analizar. Si tú, por ejemplo, te interesa cierta estética y no sabes muy bien lo que es, pues al final igual te tienes que ver todas las películas de los 50 para encontrar un poco lo que quieres. Pero si a ti te dicen, pues esto es así un poco, neo-noir, por ejemplo, te ponen la lista en Filmin y tú ya, pues más o menos, vas buscando las cosas. Pero si lo tienes que buscar por ti mismo sin información previa, tela. Y cada vez es más difícil, porque hay más y más y más y más contenido. Totalmente. Yo, de todas formas, y con esto ya hago mi conclusión, no conclusión, ya que estamos en darle la vuelta a las cosas, mi conclusión, que no es una conclusión, es más bien una recomendación, independientemente de que el noir o el neo-noir exista o no, o nos lo hayamos inventado, o sea una cosa que está a mitad de camino, que yo sí creo que existe, es el buen cine y el mal cine. Y entonces yo le voy a recomendar a todo el mundo que se vea pues pelis de Godard, de Melville, de Kurosawa, de también Seiyun Suzuki y de otros muchos. Es lo único que podría... Y de Bertolucci. De Bertolucci Sí, también. esa hay que verla también. Entonces, eso es lo que yo diría y la recomendación. Si al final resulta que estas películas son neo-noir, fantásticas, pero si no, pues mira, el rato que yo me eché viendo El Vagabundo de Tokio no me lo quita nadie. Entonces, al final, eso es lo importante y eso sí sé que existe, el buen cine y el mal cine. Así que, pues señoras y señores, consuman buen cine y miren, por ejemplo, de estas películas que hemos visto, que muchas de ellas son muy interesantes. Hay una cosa, ahora que te estaba mirando el sombrero y no sé por qué empecé a pensar en la estética noir del cine japonés. ¿Es como la estética noir americana y francesa o es completamente distinta? Y solo respóndeme ahí rápido y ya ponemos fin. Hombre, hay películas que sí, o sea, por ejemplo, las dos que he hablado de Kurosawa, se ven esas gabardinas, esos trajes y tal y cual. La de, por ejemplo, la del Vagabundo de Tokio, en ciertas formas sí, pero también tiene momentos que no, pero sí, generalmente sí, la estética es muy similar. No tanto el sombrero, pero el traje sí que se respeta bastante. Y ya lanzo la última pregunta que no quiero que la conteste nadie, la voy a dejar abierta. Cuando nosotros nos pongamos a analizar el noir en los 70 y en los 80, que creo que
lo vamos a hacer junto porque creo que hay bastante menos cantidad de películas que en esta época. Bueno, ya iremos viendo. La pregunta es si se puede hacer noir en una época que no sea el siglo XX o posterior. Y si, por ejemplo, en El nombre de la rosa es una película noir en un convento. Y ahí lo dejo. Y Lo dejamos en ahí. os doy las gracias por estar con nosotros, a quien nos escuchó y nos vio también. Y nada, seguimos a lo nuestro. En 2 semanas nos toca el especial Muñecos embrujados, ¿no? O era el de Stephen King, Muñecos embrujados. Iremos subiendo píldoras por ahí, Phantom y yo hablando de cosas bizarras, que es lo que nos toca en octubre. Daniel alguna cosa un poco más normal, más seria. Y David, pues lo que quiera, si quiere. Sí, cuando me recupere de mi... Exactamente. de mis dolencias. Sí. Y nada, pues hasta la próxima. Y gracias a los dos por este podcast otra vez.